El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amable teleaudiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de nuestro programa Reflexiones, un programa que nos motiva a compartir la palabra de Dios y nos lleva también a llevar una reflexión al corazón a cada uno de ustedes, amables televidentes, para poder recibir de lo que Dios tiene en este tiempo para cada uno de nosotros. En esta oportunidad el pastor Liceo Torres ha preparado un tema y quiere compartirlo con cada uno de nosotros y lo ha titulado Dos razones. Es gratificante y motivante cuando uno sabe que una persona se preocupa por lo que le pase a uno, por la situación en que esté, por cómo está viviendo. Y la persona que con mayor seguridad se preocupa por uno son sus padres. Ya después vendrán personas más allegadas, su esposa, sus hijos, pero uno de los más preocupados siempre son nuestros padres. Y nunca dejarán de preocuparse. Se preocupan mucho cuando uno está pequeño, pero un buen padre, una buena madre, siempre se preocuparán por sus hijos. Pero hay alguien que es el mejor padre, es la mejor compañía, es el mejor que nos puede dirigir. Y es Dios, nuestro Padre Celestial. Veamos un par de ejemplos en los cuales la palabra de Dios nos habla. Están en el Evangelio de San Marcos. El primero está del versículo 32 al versículo 37. Dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, el Señor, le dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Sigue luego y el Señor hace lo que tiene que hacer para darle de comer a todas estas personas. Pero donde me quiero detener en esta oportunidad es en la actitud de Jesús preocupándose por todos. En el versículo 31, que no leímos, envía a sus discípulos al otro lado, a un lugar desierto, a descansar. Esa es la primera preocupación, el descanso. Que nosotros tengamos un reposo.
Por eso Él le dice a sus creyentes, otra vez establezco un día de reposo, hoy. Porque si vamos a Jesús y hablamos con Él y le confesamos todas nuestras circunstancias, nuestras equivocaciones, nuestros pecados, pedimos perdón, Él nos perdona y descansamos. Otra preocupación está en el versículo 34. Se preocupó por la parte espiritual. Dice que les enseñaba, que les predicaba. Una gran preocupación del Señor es la parte espiritual de cada uno de nosotros. Que vivamos siempre en la forma más alta de nuestra vida espiritual. Sirviendo a los demás. Cuenta la historia que un niño llegó a una heladería y se sentó en una de las mesas. La chica que atendía allí se acercó a él, le llevó la carta de helados y esperó un momento para que él hiciera el pedido. Luego fue y trajo un vaso de agua y lo puso frente a él. El niño le preguntó a la joven, ¿qué vale un helado con 2 bolas de chocolate? La joven le dijo, vale 5,000 pesos. El niño revisó lo que tenía en su bolsillo, contó las monedas y unos billetes que tenía y le dijo, ¿y qué vale un helado de una sola bola de chocolate? La niña le dijo, vale 2,500. El niño volvió y contó las monedas. La muchacha ya estaba un poco molesta porque había otras personas en otras mesas que necesitaban ser atendidas. El niño siguió contando lo que tenía y le dijo, hágame un favor, me trae un helado con una sola bola. La joven se fue y como de mala gana le trajo el helado al niño, se lo dejó ahí, le dejó la cuenta y se fue a atender las otras mesas. El niño se comió su helado, se levantó, fue hasta la caja, canceló lo que le había costado el helado y se fue. Cuando la joven miró hacia la mesa, vio que el niño ya se había ido, entonces se dispuso para recoger lo que había quedado allí para tirarlo a la basura y recoger los utensilios con los cuales había servido al niño. Para sorpresa de ella, y casi que inmutada, se dio cuenta que el niño le había dejado 2,500 pesos de propina. Él tenía el dinero suficiente para comerse un helado de 2 bolas, pero prefirió dejar la propina, así la chica no lo hubiese atendido de la manera que él esperaba. ¿Cuántas veces nos sucede? A veces porque es niño o a veces porque es viejo, a veces porque es hombre o porque es mujer. Depende, cuando servimos a los demás, nos damos cuenta de la actitud con la cual nos gustaría también que nos sirvieran a nosotros. Y en muchas ocasiones, muchos dependientes de heladerías o panaderías atienden tal vez de mala gana a los demás. Dios nos llama a servir y si estamos en una posición o en un puesto de esos, así como merecemos respeto también, los clientes merecen ser respetados. La palabra nos dice en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, versículos 7 y 8. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. La palabra nos lleva a entender que nuestro servicio a los demás es una razón de vida. Hay un adagio popular que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Reflexionemos. También se preocupa por el sustento. En los versículos 35 al 37, los discípulos le dicen que los mande
porque es muy tarde y no tienen que comer, entonces que vayan y compren. Pero el Señor dice, denle ustedes de comer. Y después se involucra y les da de comer. Dios, Jesús, el Espíritu Santo, se preocupa por nuestro sustento. Naturalmente Él dice, el que no trabaje, que no coma. Pero si trabajamos y hacemos las cosas con esfuerzo, Él se encargará de que tengamos la provisión. El segundo ejemplo está en el versículo 45, en adelante, y dice, enseguida hizo Jesús entrar en la barca e ir adelante de él, a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la juventud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Por qué? Porque todos los veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Vuelve el Señor a preocuparse por el descanso de los discípulos y los manda a la otra orilla. Pero el Señor, además de preocuparse porque descanse, se preocupa por su protección. Dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. El Señor se preocupa por nuestra situación. Los mandó a descansar, se quedó él en tierra, ellos iban sobre las aguas y se presentó una tormenta. Y entonces navegaban con dificultad. ¿Y qué hizo el maestro? Se quedó quieto. ¿No? El maestro hace cosas que nosotros no podemos imaginar. Caminó sobre las aguas y fue hacia ellos porque ellos estaban remando con dificultad. Y de pronto esa dificultad los llevaba al agotamiento. Y al agotamiento los hubiera llevado de pronto a un desastre. Pero él, viendo a sus discípulos en la lucha, decidió caminar hacia ellos, asustándolo con lo que hacía. Pero el Señor hará cosas sorprendentes para ayudarnos a nosotros, para acompañarnos a nosotros. Cuando nos vea en situaciones complicadas, Él extenderá su mano y nos soportará, nos sostendrá. Pero tenemos que luchar. Los discípulos tuvieron que remar con dificultad. Y como ellos se sorprendieron de verlos caminando sobre las aguas para ir a ayudarlos, como tal vez muchas veces nosotros nos sorprendemos en la forma que Él nos ayuda, entonces nos motiva y nos dice, tengan ánimo. Le dice a sus discípulos, no se preocupen, no se angustien, soy yo el que viene a ayudarlos, soy yo el que viene a levantarlos. A nosotros también nos diría lo mismo, soy yo el que extiende la mano, soy yo el que los levanta, soy yo el que les da de comer, soy yo el que los protege y los lleva con seguridad por el camino que aunque angosto, aunque estrecho,
nos lleva a una vida eterna. Con este tema que nos acaba de compartir el pastor Eliseo, podemos entender cómo el Señor Jesús se preocupa por sus discípulos. Se preocupa para que descansen, se preocupa para que estén bien. Y de la misma manera lo hace con cada uno de nosotros. Hay razones en Él, en su corazón, porque nos ama y por eso se preocupa para que nosotros tengamos una vida, primero, que sea agradable de vivirla y otra que podamos glorificar su nombre. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Ulesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Ulesa, su respaldo financiero. Para continuar en esta oportunidad con el programa Reflexiones, el tema que quiero compartirles lo he titulado Una nueva oportunidad. Quédese con nosotros. ¿En cuántas ocasiones las personas temen por su vida? Una enfermedad, un accidente, una situación difícil. Mucha gente está al borde de la muerte y eso le pasó también a un rey en la palabra que llamaba Ezequías, que iba a morir y el Señor le dijo que iba a morir pronto. Él lloró y le pidió que le diera más vida y el Señor le regaló a través de un milagro que hizo 15 años de vida. Pero a veces la gente pide un milagro, que Dios les ayude. Y en muchas oportunidades Dios actúa. Hay gente que está al borde de la muerte y Dios los levanta de allí. Otros irremediablemente pues fallecen. Pero cuando hay ese milagro de Dios de dar una nueva oportunidad, debemos aprovecharla. Debemos entender que si le clamamos a Dios para que nos dé vida, es para que si vivimos una vida que no le glorifica o que no está de acuerdo a los propósitos y principios de Él, podamos cambiar de rumbo y buscar de Dios para vivir esa vida que Él nos regala para Él. Esto sucedió en una región cercana donde Jesús estaba, en la región de Naín, y Él iba con una cantidad de gente, con sus discípulos y muchos que le seguían, porque sabemos que en ese tiempo pues Él hacía milagros, prodigios, hablaba la palabra y le decía a la gente las cosas para enseñarles. Y muchos le seguían también porque a veces les daba de comer, multiplicó los panes, los peces, y en diferentes ocasiones. Pero otros le seguían porque querían conocer más a ese maestro. Y llega a ese lugar, a Naín, y sucede algo milagroso. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, versículos 11 y 12, dice la palabra del Señor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Vemos allí dos cosas interesantes. Jesús iba con una gran multitud. La vida
Jesús es símbolo de vida, símbolo de eternidad, símbolo de amor y de misericordia. Y se encuentra con otra procesión, una procesión de un difunto, una mujer viuda, dice la palabra, que llevaba a enterrar a su difunto hijo, hijo único de ella. Vemos la situación de aquella mujer. En aquel tiempo las mujeres no podían laborar fuera de su casa para llevar el alimento. Les tocaba depender de los hombres. Y esta mujer, hacía poco tal vez, había pasado por esta experiencia de muerte. Su esposo había muerto y había quedado viuda. Y ahora su hijo, el único hijo, dice la palabra, y me llama la atención eso que aclara aquí Lucas cuando escribe esta palabra. Dice, el único hijo de su madre. Y él muere. Era la esperanza de vida para aquella mujer. Era la esperanza de vivir una vida bien, una vida mejor. Pero si él moría o si él se iba, como aconteció, ella iba a quedar sola. Y no solamente sola, iba a quedar desamparada. La situación no era fácil, era difícil para aquella madre. Y en ese momento que llevan a ese joven con esa multitud de gente de la ciudad a enterrarlo, aparece el Señor Jesús con otra multitud. Se encuentra una caravana de la vida con otra caravana de la muerte. Uno a enterrar, pero el otro venía para dar vida. Y eso es lo que hace Jesús cuando nosotros creemos en Él y nos vivifica. Consecuencias de la indiferencia. Cuenta la fábula y la historia que un ratón decidió mudarse a una granja. Y en esa granja los dueños eran dos personas de avanzada edad, dos esposos. Y tenían una gallina, un gallo, un cerdo y una vaca. Una vez el señor de la casa se dio cuenta que había ratón. Entonces cogió y compró un trampero y lo puso. El ratón se dio cuenta y se preocupó porque podía caer en ese trampero. Entonces fue y le dijo al gallo y a la gallina que habían puesto un trampero. Pero ellos le contestaron, eso no es problema mío. Luego fue donde el cerdo y le contó lo mismo. Y él le dijo que no tenía tiempo para eso porque tenía muchas cosas que hacer. Y lo mismo hizo con la vaca y también mostró grandes intereses. Una noche el trampero sonó y la señora se levantó para ver qué había pasado, qué era lo que sucedía. Y había en el trampero un animal, ella sin darse cuenta lo fue a coger y era una culebra que le picó. La picadura fue grave. Y el esposo, para cuidar a su esposa que estaba enferma, le hizo caldo de pollo y de gallina. La gente lo visitaba y entonces para atender las personas que venían, mató el cerdo para brindarles carnecita y piquetico. A pesar de todo, la señora falleció y el señor tuvo que vender la vaca para que fuera sacrificada para costear los gastos del sepelio. Tal vez, si se hubieran interesado por la preocupación del ratón, no hubiera pasado eso. ¿Y cuántas veces nos puede pasar a nosotros que somos indiferentes ante el dolor de una persona? El
Señor dice en su palabra, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 35. En todos he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Brindemos atención y seremos recompensados. Reflexionemos. Sabemos que en el Señor Jesús había ese conocimiento de las cosas antes de que pasaran o cuando sucedían, ya las sabía. Y Él creo en mi corazón que llevaba un propósito de ir a esa ciudad de Naín, a ese lugar donde la muerte había tocado el hogar de aquella mujer. Pero Jesús es el Hijo de Dios, el dador de vida, el que da oportunidades a cada vida y a cada persona. En los versículos 13 al 15 del capítulo 7 del Evangelio de San Lucas dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Aquella situación de muerte sufría un giro inesperado. Jesús había llegado, vio el corazón de aquella mujer. Recordemos, la palabra nos dice que nosotros miramos lo que está por fuera, pero Dios mira el corazón. Y vio el corazón de aquella madre afligida, aquella madre que sentía dolor por lo desamparada que iba a quedar, pero también por la pérdida que tenía de su hijo. No sabemos, no dice la palabra cómo murió aquel joven, tal vez en un accidente, o tal vez alguna enfermedad, o tal vez alguna situación que se salió de las manos de todos y murió. Pero Jesús es el que tiene el control de todas las cosas. Y se acerca a esta mujer y lo primero que le dice es, no llores. Jesús le da una esperanza a esta mujer, no llores. Y se gira hacia donde está el féretro y toca, dice la palabra, el féretro. Y los que llevaban al joven a enterrar se detuvieron. Y luego Jesús hace algo maravilloso. Le dice, joven, a ti te digo, levántate. Estaba muerto. Estaba allí, era un cadáver que llevaban al cementerio. Le llevaban a enterrar, dice la palabra. Pero Jesús es la resurrección y la vida. Y le dice a este joven, levántate. Y dice la palabra, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Aquel joven recibe una segunda oportunidad de vida. Había muerto, pero Jesús lo vuelve a la vida, con un propósito mayor. Primero para ayudar a aquella mujer en su dolor, pero también para mostrar que Él puede darle vida a los muertos. Y allí Jesús glorifica al Padre y levanta a este muchacho. Muchos vieron salir a esta mujer con su hijo en el féretro y ahora la ven regresando con su hijo de la mano, feliz y contenta. El dolor se cambió por alegría, la tristeza y el llanto se cambiaron por gozo. Ese luto que ella tenía ahora recibió un manto de gozo porque recibe la libertad de su hijo muerto resucitado. Y este joven recibe esa nueva oportunidad de vida para que la viva para glorificar a Dios. No sabemos el desenlace que sucedió después, pero la palabra nos dice en los versículos 16 y 17, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Dios está presente en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y aunque tengamos contratiempos, aunque tengamos desafíos, aunque tengamos luto, Él viene
para darnos una nueva oportunidad. Siempre nos dará una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sano, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí le está hablando a un hombre que sanó, que era paralítico, y le está diciendo: cambia de vida, tienes una nueva oportunidad, cambia de vida. Y ese es el propósito de la palabra, que llegue a nuestro corazón para que cuando Dios nos dé una nueva oportunidad podamos tener una vida que glorifique el nombre del Señor. En los momentos más difíciles y tal vez más oscuros de la vida, el amor de Cristo viene para nosotros. Él trae una luz de esperanza a cada vida y a cada corazón que le anhela y que desea ser transformado en su vida. Muchos de pronto no están muertos físicamente, pero sí espiritualmente. Y Jesús quiere venir a darles vida y una vida nueva, una nueva oportunidad para ser transformados y glorificar su hermoso nombre. Amable teleaudiencia, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por recibirnos durante esta media hora en sus hogares. Que Dios les bendiga.